Buenas noches. Vamos a describir el proceso de creación para la fase 6 de un recurso OBI con realidad aumentada. Este recurso OBI, en una primera etapa, nace del guión que se desarrolló previamente en la fase anterior del curso de mediador en ABA, en donde se hizo una maqueta con el guión que describía secuencia a secuencia el contenido mismo que debía desarrollarse en el objeto virtual de información. A partir de ese contenido se hizo una exploración en cuanto a imágenes que fuesen representativas dentro de lo que se pretendía y que permitieran la creación de los vínculos con los objetos de realidad aumentada que posteriormente se iban a utilizar. Una vez que el guión fue aprobado y fue definido previamente y compartido de manera colaborativa con la red de curso del curso de pensamiento de sistemas del programa de ingeniería de sistemas y que se oferta también en conjunto a estudiantes del programa de ingeniería industrial, con la red de cursos se decidió que los textos y los materiales que se iban a utilizar eran los más adecuados y precisos para la generación del OBI. Una vez que se definió esto con la red de curso, se procedió a crear inicialmente una presentación de PowerPoint con los criterios que la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones ha definido en conjunto con la Vicerrectoría de Mediaciones Pedagógicas. Se hizo sobre las plantillas institucionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se siguió el guión paso a paso. En este guión que se construyó y que permitió generar la presentación de PowerPoint, inicialmente se tuvo en cuenta que para la generación de la realidad aumentada era necesario que en el primer objeto que se encontrara de realidad aumentada se debería hacer una acotación al estudiante para que no fuese a perder la oportunidad de señalar y de aprovechar el material adicional que se pusiera. Por esta razón se colocó una señal en los títulos de las diapositivas que tenían los elementos de realidad aumentada. Este solecito que aparece aquí en el título hace referencia a esta imagen particularmente, y la observación para el estudiante es que no vaya a olvidar usar la aplicación de Scope, que es una aplicación de Augmentate sobre la imagen, para tener acceso a los contenidos adicionales que se encuentran de realidad aumentada. Cuando al estudiante se le plantea que utilice la aplicación de Scope, pues sobra decir que dentro del curso deberá generarse en los procesos iniciales del mismo una observación y una orientación para que el estudiante descargue Augmentate en su computador, descargue Scope en su dispositivo móvil celular y aprenda cómo hacer la observación o cómo hacer la revisión de estos materiales adicionales. Para el caso de Scope, en esta aplicación que se puede descargar en el celular, el proyecto se llama Pensamiento Sistémico y es el que más adelante vamos a mostrar desde la misma aplicación. Por lo tanto, cada diapositiva que tiene el solecito amarillo es un llamado para que el estudiante haga uso de la aplicación de realidad aumentada, que ya veremos más adelante cómo se observa. En esta diapositiva también aparece el llamado a la realidad aumentada. En esta también se recuerda que es sobre la imagen que se hace la valoración del objeto adicional. En esta última también aparece el señalamiento de la vinculación del objeto de realidad aumentada. Esta fue la primera etapa. La primera etapa concluye con el documento de presentación de PowerPoint que se convierte posteriormente en un PDF que va a ser el insumo necesario para la aplicación que nos va a permitir construir la realidad aumentada, como veremos más adelante. En una segunda fase se utilizó el software Flip Builder. Este software nos permitió importar el archivo PDF y convertirlo en un archivo que tuviera las características de un ebook o de un flip, que nos va a dar la sensación del paso de la página, que nos va a permitir recorrer de una manera mucho más amable el material,
que va a permitir una dinámica para trasladarse hacia adelante o hacia atrás del material o para ir a una página específica del material. En cualquier caso, básicamente lo que se obtuvo aquí como valor agregado fue garantizar una versión que fuera similar a un folleto, lo que lo hace un poco más agradable para el estudiante. Una vez se obtuvo el flip o se obtuvo el ebook, procedimos entonces en la herramienta de YouTube a garantizar que tuviéramos el material de video que íbamos a incorporar dentro de cada uno de los elementos que aparecían en nuestro libro, y procedimos de esa manera a grabar 4 videos, básicamente los que habíamos elegido que fuesen precisamente asociados a las características que queríamos incluir dentro de lo conceptual de este material, de este objeto virtual de información. Particularmente incluimos la definición de lo que eran sistemas, la clasificación de los sistemas de acuerdo a la forma en que los percibimos, la clasificación de los sistemas conforme a las relaciones que ellos tienen con su entorno o con sus sistemas cercanos, y la clasificación de los sistemas de acuerdo a su origen. Temas todos que corresponden con lo que está planteado dentro del material. Una vez que tuvimos estos videos, procedimos a través del software de Aumentity, particularmente a través de la aplicación que hay para computador. Lo que creamos fue un proyecto que nos permitiera recoger las 4 imágenes como marcadores. Esos marcadores fueron los que se utilizaron precisamente en la presentación de PowerPoint, en el archivo PDF y por supuesto en el Flip Builder, que fue el PDF que importamos y convertimos en ese folleto tan bonito que vimos. Entonces, estas 4 imágenes fueron las que se definieron, cada una de ellas, cada una de estos 4 marcadores que se encuentran aquí en donde estoy precisamente señalando con el mouse. Estas 4 imágenes corresponden a cada uno de los 4 videos que incorporamos en YouTube para ser precisados por el estudiante cuando quiera hacer una profundización o quiera una explicación adicional en cuanto a esos conceptos se refiere. Esta fue nuestra segunda etapa, lo que nos permitió ya tener los aspectos de realidad aumentada vinculados a las imágenes que estaban incorporadas dentro del flip o dentro del ebook. Muy bien, en esta última fase vamos a revisar cómo funciona dentro de nuestro libro ebook, dentro de nuestro flip. Vamos a ver cómo funcionan las inserciones que hicimos con el material de realidad aumentada. Particularmente nos vamos a centrar en las páginas que tienen esta condición. Cómo el mundo en el que estamos, el contexto en el que nos referimos, está rodeado de elementos que se conforman o se comportan en una unidad absoluta. Vemos cómo el video inicia su ejecución en el momento en el que la imagen entra en la pantalla de la aplicación. Les recordamos que estamos utilizando la aplicación de Scope, que es el visor de Aumentity para realidad aumentada. Entonces, de acuerdo a la forma en que los percibimos, indudablemente genera una primera conclusión, y es que deben decir que los sistemas como característica tienen un origen, son creados o son generados. Además de qué es un sistema. Un sistema entonces está asociado a una relación, no solamente a la que existe internamente entre sus componentes. De esta manera nos damos cuenta cómo funciona la inserción de video a través de componentes de realidad aumentada en un ebook particularmente hecho en la aplicación de Flip Builder, y por lo tanto la combinación de diferentes herramientas de creación de contenido, desde el PowerPoint pasando por la conversión a archivo PDF, Flip Builder para construir el libro, el YouTube para almacenar los videos que fueron generados,
sumándose nuevamente a Aumentaty como el espacio para crear el objeto de realidad aumentada a partir de un objeto virtual de información. Muchas gracias y feliz aprendizaje.